hoy, ¿se acuerdan? Hemos visto ya los IMAU muy rápidamente porque son medicamentos que usamos rara vez, muy rara vez, ya casi no usamos, es como conocerlos por parte de historia. Porque miren, no podemos usar con queso, vino, tiene muchas contraindicaciones, antes se usaba, pero ahora ya no, necesita. Ahora vamos a ver algunas consideraciones especiales en la depresión. Es importante entender de que hemos explicado, ¿no ves? Por ejemplo, el citalopram a los 7 días de tomar uno empieza la mejoría. La fluoxetina a las 3 semanas de tomar uno empieza la mejoría, porque vamos a iniciar normalmente en mitad de dosis por 7 días, luego recién un comprimido entero. Y miren, lo primero que vamos a tener de mejoría no va a ser de entrada los síntomas depresivos, sino los síntomas vegetativos y fisiológicos, por ejemplo la ansiedad, si tiene taquicardia, eso es lo primero que va a ir mejorando, el patrón de sueño también. Y después, poco a poco, vamos a ir teniendo mejoría en la baja autoestima, en el ánimo, pero eso más adelante. Lo primero, los síntomas vegetativos o fisiológicos, ¿ya? Estos los primeros que van a ir mejorando. Y poco a poco vamos a ir mejorando todo. El plan es llegar, ¿no?, a un parámetro donde la persona, cómo funcionaba antes. Vamos a tener dificultad en llegar a estos parámetros de normalidad, entre comillas, porque no manejamos mucho esa palabra, para que me entiendan, sobre todo en trastornos de personalidad y en trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque generalmente los trastornos de personalidad es, ¿no?, cómo la persona percibe el mundo, cómo interpreta los sesgos cognitivos que siempre les hablo. Entonces, por ejemplo, en los trastornos límites de personalidad hay un vacío existencial que generalmente tienen estas personas, y ese vacío existencial no llena la medicación. O sea, no va a ser el antidepresivo que esa persona, ese vacío lo sienta menos, simplemente que no entre a este hueco donde se va a querer suicidar, no funciona todo, ¿no? Tenemos que simplemente, digamos, las tristezas sean las de siempre, o sea, cuando le pase algo va a estar triste, pero que pueda salir y no estemos afectando todo lo que es su desenvolvimiento en su vida diaria, familiar y social, sus estudios y todo eso. Pero como les digo, van a ver cuando son trastornos ansiosos depresivos así puros y no hay trastorno de personalidad, tenemos buena evolución. Pero cuando hay trastornos de personalidad es muy complicado. Entonces tenemos que hacernos ayudar mucho con psicología, que vayan trabajando todos esos sesgos cognitivos, esos errores en la interpretación de la vida, porque si no, no hay un antidepresivo que les llene ese vacío existencial y entonces las personas sufren mucho y a veces se frustran porque es como que van al psiquiatra esperando una mejoría, ¿no? Y el antidepresivo no les ayuda en lo más importante, que la sienten. Entonces hay que explicarles eso. ¿Para qué? Para no crear falsas expectativas y para que tener mejor adherencia con la terapia cognitiva conductual, y que la solución no va a venir mágicamente, ¿ya? Pero después depresiones así que no tienen trastornos de personalidad van a ver que van bien. Después otro indicador de que nuestra medicación está resultando es la mejoría del sueño. Vamos a tener mejoría ya en la fatiga diurna, va a haber un mejor control emocional, ya no va a estar lábil, esa labilidad emocional, ¿no? Están dando por cualquier lugar y de repente se le viene una imagen en la cabeza y quiere llorar. Entonces, ya de inicio vamos a ir teniendo mejoría. Y entre nuestras recomendaciones siempre van a estar que realicen ejercicios físicos. Obviamente les prohibimos consumir bebidas alcohólicas con nuestra medicación, porque normalmente al inicio usamos benzodiazepinas y no con alcohol se refuerza, ¿no? El efecto alcohol es un depresor del sistema nervioso central, benzodiazepinas depresor no podemos asociar. De
comentarle de que el ejercicio físico le va a ayudar también mucho. Y en el ejercicio físico se ha visto que la natación, por ejemplo, para la ansiedad especialmente ayuda bastante en personas mayores y en jóvenes. Después le podemos indicar técnicas de terapia cognitivo-conductual como las técnicas de relajación, técnicas de respiración diafragmática, técnicas de Jacobson, para que poco a poco se vaya practicando. Después, no interrumpir los antidepresivos de manera brusca. Si yo estoy tomando un antidepresivo y lo retiro, digamos, eso es lo que pasa en muchos pacientes. A los 3 meses de tratamiento ya están mejor, ya no tienen síntomas y solitos, de repente de un día para otro dejan de tomar. Si yo saco de forma brusca, puedo tener síntomas ansiosos, sobre todo en el escitalopram, venlafaxina, sertralina, paroxetina es el peor para retirar. Paroxetina ustedes retiran un día, al día siguiente van a estar con mareos, unas sensaciones horribles. Entonces, el que mejor es para retirar es la fluoxetina porque tiene una vida media larga. Entonces, los que tienen vida media larga, si sacan hoy día, digamos, no van a notar mucho. Pero paroxetina y citalopram siempre traten de usar en personas que son responsables por su tratamiento, porque si toma, digamos, a las 8 de la mañana y mañana toma a las 12, va a haber como tiene 24 horas de pico de efecto, va a ser como una retirada brusca. Entonces va a estar ansiosa porque no ha tomado en hora. Tienen que indicarle, sobre todo en el citalopram, que tienen que ser las horas bien, en hora 8 todos los días. Porque si no, obviamente por retirada van a tener síntomas ansiosos, sino porque esté ansiosa, ¿entienden? Entonces esas pequeñas cositas hacen la diferencia. Porque si no saben, por ejemplo, con la fluoxetina no van a tener ningún problema, pero mejor que siempre tomen en hora. Después, ¿qué más? Si alguna vez usan tricíclicos, nosotros, por ejemplo, cuando se nos acaba, a veces usamos primera línea, ¿no? Les he dado por línea los tratamientos, ¿se acuerdan? En un cuadrito, primera línea, segunda línea, tercera línea, van a revisar. Cuando se nos acaba y tenemos todavía mucha dificultad digamos, de insomnio, síntomas depresivos, a veces damos mano de los tricíclicos para ayudarnos. A veces hacemos asociaciones, por ejemplo, asociar desde la venlafaxina a mirtazapina. Se ha visto que los dos uno es dual, la mirtazapina actúa sobre otros receptores, entonces nos puede ayudar, sobre todo en problemas del sueño. Pero hay que tener cuidado al elegir. Por ejemplo, la mirtazapina nos va a aumentar el apetito, nos va a movilizar todo lo que es el metabolismo de triglicéridos, todas esas cosas. Entonces, en un paciente mayorcito, porque mirtazapina usamos en pacientes adultos mayores, pero en un adulto mayor que tiene mucho problema de dislipidemia, o que tiene una demencia vascular, o que tiene alguna enfermedad asociada con lo que es ¿qué se llama esa triada metabólica? Triada metabólica se llama, ¿no? Entonces evitaré usar, ¿no? Porque no me va a ayudar mucho, preferiré otro. O sea, tengo que ir viendo cada paciente, parece, ¿no? En el seguro van a ver, a todos es fluoxetina por el seguro, pero después cuando tenemos otro tipo de acceso de medicamentos en consulta privada o en otros lugares, podemos elegir según los requerimientos de cada paciente. Por ejemplo, sertralina siempre vamos a preferir en los adultos mayores con enfermedades cardíacas porque el que menos relación y más protector de esta parte del corazón. En niños también vamos a preferir sertralina. Después el citalopram en ustedes los jóvenes porque han visto sus receptores específicos para hacer. Entonces no interactúa mucho con otros y para ustedes es importante que él vaya bien toda la parte sexual y la parte de efectos colaterales, ¿no ven? Por ejemplo, en un joven difícil que yo use paroxetina, va a tener que no responder a los otros difícil porque paroxetina tiene mucha incidencia de lo que es trastornos hemos visto de la libido, puede haber en mujeres también, no solo en varones. Entonces todo eso tengo que ir viendo según la edad, los requerimientos y qué más me conviene. Por eso tienen ustedes su listita para ir medicando. Después, ¿qué más? Los pacientes que tienen historia de trastorno bipolar, ya vamos a hablar hoy,
antipsicótico, perdón, un antidepresivo, y con el antidepresivo puedo hacer que vire a manía, o sea, tengo que ir controlando eso, porque acuérdense que se va a presentar como una depresión. Yo no voy a saber que era bipolar, o sea, de inicio, pero se van a dar cuenta que va virando. Por eso tengo que iniciar a dosis baja e ir titulando, pero si hay antecedentes, tiene mamá, abuela con bipolar, el medio es más cuidado, le haré un control más frecuente, y aparte trataré de usar dosis bajas, no dosis muy altas, porque si no vira una manía psicótica y vamos a estar muy agitados. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas consideraciones especiales para que se acuerden en el uso de antidepresivos. Si tiene riesgo de suicidio alto, evito tricíclicos. ¿Por qué creen? A ver, ya hemos avanzado a los tricíclicos. ¿Qué habíamos dicho de ellos? ¿Se acuerdan? Que tenían alta toxicidad cardíaca. Entonces, imagínense un paciente que quiere suicidarse, yo le ayudo, ¿no? Si le doy tricíclicos, él se intoxica con eso y ya. Entonces, en pacientes que están con alto riesgo, no. Y además que tardan también en actuar. Si tienen un alto riesgo de suicidio, preferible pues el escitalopram, que me actúa más rápido y es más fácil de acomodar. Y si es de bajos recursos, aunque sea después, más adelante le cambio por una fluoxetina que es más barata, pero de inicio no le voy a dar una fluoxetina, porque si está con alto riesgo de suicidio, imagínense esperar como un mes para que actúe la fluoxetina mientras todo puede pasar. Mejor prefiero un escitalopram, aunque haga el sacrificio un tiempo, ¿no? Después, si hay depresiones que van a venir asociadas a trastornos obsesivos compulsivos, es muy frecuente, o trastornos de pánico, voy a preferir un inhibidor de la captación de serotonina, porque aparte de tratar la depresión, también me va a ayudar con el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno de pánico. Y siempre les digo esto, cuando tenemos dolores crónicos, por ejemplo, dolores neuropáticos, como ser en la fibromialgia, ¿qué más? A ver, dolores neuropáticos, acuérdense, neuropatía diabética, ¿qué más? Anda mucho el cuerpo. ¿Qué más? Fibromialgia, síndrome de hombre rígido también he visto, ¿qué más? Sí, zóster. Entonces, van a ver en el herpes zóster como a veces es crónico y recidivante. Las personas tienen depresión porque no tengo un paciente que llora, le duele mucho y ha quedado con una secuela. Entonces, en esos voy a preferir, porque estos tienen unos receptores, tienen una característica, sobre todo la duloxetina, que me va a ayudar con el dolor. Pero también puedo usar la mitriptilina, esto es un tricíclico, o la venlafaxina, o la desvenlafaxina, que es su molécula mejorada. Por ejemplo, si tengo un paciente con trastorno de síntomas somáticos, algunos se han visto, obviamente voy a preferir una duloxetina o una mitriptilina, ¿no ven? Después, si tengo, por ejemplo, una paciente que ha ganado peso por una paroxetina, la paroxetina colabora con el aumento de peso, entonces voy a usar de preferencia otro IRS o el bupropión, y voy a evitar la mirtazapina, que era un dual, porque hemos dicho, ¿no? La mirtazapina moviliza, triglicéridos, síndrome metabólico, apetito, todo eso. Y así voy jugando con sus características. Por ejemplo, si quiero un ancianito desnutrido, bien ahí que no está comiendo, con poco apetito, o sea, deprimido, demencia, y no duerme, voy a preferir la mirtazapina porque le va a dar más apetito y voy a hacer que aumente de peso. O sea, en cada persona voy a ir viendo. Y si es una persona con hipersensibilidad a efectos colinérgicos, entonces evito tricíclicos y paroxetina, porque la paroxetina de todos los IRS, lo que más efectos anticolinérgicos tiene. Y disfunción sexual, obviamente voy a evitar paroxetina, sertralina, todos esos. Preferiré el bupropión. El bupropión es un buen medicamento, sobre todo para estos que tienen adicción a la nicotina. ¿Ya que alguien fuma mucho? ¿Nadie? Bueno, qué bien. Y este es el dibujo que les he puesto, los efectos, ¿no? Cómo van trabajando, les he mostrado de los IRS, cómo inhiben este transportadorcito, ahí lo tapan, entonces no se recapta y se acumula en nuestra serotonina, noradrenalina y algo de dopamina ahí. O sea, pero cada terminal es específica, ¿no? Una hay de dopamina, otro de serotonina y otro de... Y los IMAO, aquí el bloqueo se realiza a este nivel. Después, esta es específica de la noradrenalina. Les he mostrado la otra clase, ¿no? Más bonito, otro dibujo con los transportadores.
de ser que les he mostrado. Eso les muestro para que vean cómo funciona. No son pastillas de la felicidad. Otros piensan eso. Ahora vamos a ver el riesgo de suicidio. Por ejemplo, tenemos que ir averiguando cuando una persona viene con síntomas depresivos, siempre si está pensando en suicidarse. Nos va a hacer sospechar de que esta persona está considerando muy seriamente si es que, por ejemplo, empiezan a poner en orden sus deudas, testamentos, y empiezan a prepararse. Es un suicidio muy planificado, eso sí pasa. Entonces, tengo que preguntar todo y van a ver que se hace la pregunta de frente, un poco conversamos, obviamente no de entrada lo voy a preguntar, pero tenemos que hacer la pregunta: ¿has pensado suicidarte? Y ¿qué has pensado? Contame. Y nos cuentan, ¿no? Nos van diciendo, sí, he pensado, pero no he planificado. Otros nos van a decir, sí, he buscado en internet, he buscado métodos de morir sin dolor, he encontrado esto, todos nos van a ir hablando. Entonces, según consideremos la probabilidad del riesgo suicida, entonces vamos a ver nuestras conductas, si van a hacer internación, medicación en casa, o vamos a hacer que la familia nos ayude, todo eso, que ya vamos a ir hablando más. Ahora, respecto al suicidio, más para que ustedes aprendan esto, por ejemplo, ideación suicida, solo pensamiento. Intentos de suicidio, cuando ya ha hecho algo. Por ejemplo, hay chicas que nos van a contar de que han tomado medicación, han intentado tomar, generalmente agarran todo lo que encuentran de la bolita y toman, ¿no? Entonces ahí hay un intento de suicidio, y esta, si me viene con otra ideación suicida, en esta tengo que tener cuidado, ¿no? Después, la letalidad de la conducta suicida. Se ha visto que los varones siempre son más letales que las mujeres, son más impulsivos, más decididos. Si bien la depresión es más frecuente en mujeres, pero a pesar de que tenemos más frecuencia, los que más letalidad tienen en suicidio son los varones. Y los varones, a veces en cultura, es muy cultural que les cuesta expresar los sentimientos y puede ser que pasen desapercibidos. Después, tentativa de suicidio, por ejemplo, vamos a tener estos comportamientos autolesivos. Van a ver, siempre revisamos, mostramos, les decimos las cortaduras, porque ahí nos damos cuenta si son superficiales, si son profundas. Por ejemplo, si son a este lado, bueno, no sabía, una que tiene más, que lo ha planificado mejor, va a ser otra línea, va a seguir, ¿no? Y la profundidad igual, las que están, digamos, que quieren hacerlo con más seriamente, van a tener cortaduras más profundas, o en otros lugares, en el cuello. Generalmente vamos a buscar conductas de autolesivas. ¿En qué lugares creen? Muñecas, muslos, esta parte, otras he visto. Entonces, vamos a ir revisando, ¿no? Pero generalmente los pacientes son muy colaboradores en eso. Pero igual hay pacientes que no, entonces vamos a buscar. Después, para evaluar el riesgo de suicidio, miren, aquí tenemos toda una tablita de indicadores. ¿Quiénes son de alto riesgo y de bajo riesgo? Entonces, los de bajo riesgo son los menores de 45 años, pero en esto hay un excepto de los niños. Los niños, al ser muy impulsivos, tienen igual alto riesgo suicida, porque ellos acuérdense que los adolescentes no maduran todavía la corteza, entonces en ellos nosotros, cuando tenemos ideación suicida, los tenemos bien controladitos. Después, de bajo riesgo, si son depresiones leves, los neuróticos, lo que les decía, una personalidad normal. ¿Por qué? Porque van a tener alto riesgo los trastornos de personalidad grave, porque acuérdense que no vamos a poder ayudarles mucho con la medicación, porque cuando hay trastornos de personalidad, más nos ayuda la terapia. Obviamente la medicación algo va a aportar. Vamos a tratar de sedarlas más, ¿no? Para que no estén impulsivas y ansiosas y hagan algo. Pero a veces también se van a quejar de la sedación, porque si bien quieren disminuir la ansiedad, no quieren estar como zombies. O sea, tenemos que encontrar un medicamento que les ayude y no, por eso es importante que sepan de los medicamentos. Por ejemplo, el aripiprazol lo usamos para control de impulsos, generalmente en este
tipo de trastornos de personalidad. Si es que no tiene mucho problema con el peso, usamos la quetiapina, porque han visto, ¿no? Ven el dibujito que les he hecho, era las ricitos de oro con sus 3 ositos. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? No les he dicho. ¿Se acuerdan? Este dibujito donde les he enseñado la quetiapina, hasta 50 era para dormir, para el insomnio. Hasta 150 era para ayudar a nuestro antidepresivo, o sea, le reforzaba, le potenciaba. Y 300, arriba de 300 era dosis antipsicótica, o sea, para ideas delirantes. Entonces podemos también usar quetiapina, es un buen medicamento, pero como les digo, esto del aumento de peso, no es un aumento de peso así marcado, que les va a producir, por ejemplo, usándolo a dosis de 25 o de 50, pero las personas que tienen internet y leen, aumenta el peso, listo, ya ellos no saben esto de los receptores que actúan a diferentes dosis, entonces ya no quieren. Y ahora, respecto a las preguntas que ustedes pueden hacer de las conductas suicidas, yo siempre preguntamos, bueno, a ver, ¿y qué planes tienes para el futuro? Es una forma de evaluar cómo está esa persona, cómo está respecto a su riesgo suicida, porque alguien que quiere suicidarse, no, ni idea, no piensa en el futuro, obviamente. Y alguien que tiene bajo riesgo suicida, te va a decir, sí, quiero estudiar esto, va a planificar, ¿no? Entonces, eso de planes al futuro es una pregunta que nos ayuda mucho. Y esto de las autolesiones ya les he indicado, hay que ver la profundidad, la dirección, la letalidad, si estás en el cuello, está más cerca, ¿no? Después, y esto, tentativas anteriores. Con qué ha hecho, cómo ha hecho. Hay personas que les van a decir, sí, en mis 15, 12 años he intentado 2, 3 veces. Entonces esas cosas pues van a aumentar más el riesgo de suicidio. Ahora el tratamiento, si es que yo determino de que esa paciente puede continuar en su casa porque tiene ideación suicida sin plan, escribo en su historia clínica, eso sí me va a ayudar. Ideación suicida sin plan, tengo que escribir para fines legales. Entonces, en esta paciente le tengo que mandar con su familia, encargarle al familiar, mire, su hija está pensando, tengo que avisar, que esté en riesgo la vida, puedo avisarle, puedo romper el secreto médico. La pregunta del examen, si un abogado me dice de repente, doctora, le solicito informe de tal pacientita, no le puedo dar. ¿Por qué? Porque no, o sea, la persona es la que determina si es que autoriza o no, aprovecharlo, digo. Y entonces, ¿cómo lo voy a encargar al familiar? Sobre todo de niños y adolescentes o de personas de personalidad límite, que elimine objetos peligrosos de la habitación. Igual en la internación, nosotros personalmente vamos a supervisar de que las enfermeras se hayan encargado de sacar cinturones, correitas, estas cotitos de tenis, todo lo que puede ayudar a un suicidio. Tenemos que ir a ayudarles igual en nuestra internación, igual en su casa. Alejarla, digamos, de la cocina donde hay objetos cortopulsantes, todas esas previsiones, según como determinemos el riesgo suicida. Acuérdense, ha habido noticias, ¿no?, de que los psiquiátricos se han suicidado. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ir a revisar personalmente la habitación, porque las enfermeras no saben, ¿no? A veces hay noritas y imagínense, le dejan con sus guatitos y listo, al día siguiente no amanece ya. Entonces, lo que les he dicho, examinar si era previsto, si es impulsivo, la letalidad, el método, posibilidades de sufrimiento, la reacción al ser salvado, todo eso, cómo voy a ir analizando, que me muestre, que me cuente, viendo a otros antecedentes, cómo está la familia, cómo le está ayudando. Es muy complicado, por ejemplo, en personas que viven solas, porque no voy a tener ese apoyo. Entonces, en personas que viven solas, preferiré hospitalizarla, ¿no? Porque imagínense, no tienen ese apoyo de hacer todos estos cuidados. Y en pacientes alcohólicos, por ejemplo, ellos tienen, ¿no?, por el consumo de bebidas alcohólicas una depresión, pero una vez que remiten, la abstinencia puede hacer que esto sea más, estén muy ansiosos y tenemos que tener cuidado de ayudarles con esa parte y además evaluarlos nuevamente sobrios antes de diagnosticarles depresivos con un diagnóstico de
medicación, primero esperar de que estén ya en abstinencia y sin alcohol en su cuerpo. Después, ya les he dicho, cuando se mutilan tengo que evaluar como la letalidad. Ya. Después, aquí tienen esta fotografía que entra, este pintor, ¿no? Lo han diagnosticado de trastorno bipolar y es bonito ver en sus pinturas. Van a ver cuando está maníaco, hace, ¿no?, unos girasoles, colores amarillos, muchos colores. ¿Han visto esos cuadros de manía, no? Es bien claro. Pero en la fase depresiva tiene este tipo de pinturas y fíjense en los colores. De verdad es bien bonito porque han hecho exposiciones de arte respecto a fases maníacas y depresivas y es una belleza, como pueden ver. Estas maníacas, yo les hago dibujar hasta que les salgan las enfermeras. Pucha, puro verde chillón, unas cosas así me lo hacen. Y las personas depresivas van a ver, incluso en sus dibujos son chiquitos, van a utilizar colores opacos. En niños les puede ayudar. En niños hay todo manuales respecto a cómo dibujan y cómo vamos a ir interpretando. Ya, hemos terminado la parte de trastorno depresivo mayor y suicidio. Seguimos viendo trastornos afectivos, que son los más frecuentes, hemos dicho, entonces le estamos dando más importancia y estamos estudiando en más profundidad. Ahora vamos a ver el trastorno bipolar. ¿Qué tiempo tenemos? 8 minutos. Ya, para que se vayan con un poquito de trastorno bipolar. Sobre a motivação, disse que tem que fazer a avaliação. Como você fez essa avaliação da motivação? Porque pode ser que uma pessoa realmente queira se suicidar e não quer chamar a atenção. Como é esse? Es verdad, tiene razón su compañera. Muchas veces la mutilación es por muchos papás, mucha gente también. Solo es una forma de llamar la atención. Y no, en ciertas personalidades puede ser, pero acuérdense de que, por ejemplo, si son lesiones superficiales, bien suavitas, ¿no? Vamos a ver hasta la cicatriz, puede ser una forma de llamar la atención, pero nosotros no lo consideramos así porque les he dicho del accidente, que entre llamar la atención existen accidentes, pero generalmente las superficiales, esas que son bien levecitas, bien, unita, digamos, van a ver unito, o sea, cortado y superficial, o sea, vamos a ver que esa es superficial. Y mayormente lo hacen, van a hablar con este tipo de pacientes, hay toda una especialidad en cuanto a lesiones, les van a decir que es para distraer el dolor, o sea, sienten un dolor emocional, ¿no? Entonces al hacerse la lesión, ese dolor aparece aquí y ayuda. Y además también les va a servir la cantidad, una que se hace un hito aquí, otra que se ha hecho un montón de tapos y se ha hecho en las piernas, o sea, todos esos parámetros tienen que ir evaluando, pero nunca darnos mucho con la idea de que es para llamar la atención. O sea, siempre si hay una autolesión es que esa persona está sufriendo y que tenemos que tener cuidado, porque estas llamadas de atención a veces se van a otro lado. O sea, la conducta de tratamiento es otra también, ¿no? Sí, claro, según esto nos va a servir para elegir fármacos más para la impulsividad, todo me ayuda en psiquiatría, van a ver, todo ayuda. Pero si es superficial, un hito, como que bajo riesgo, ¿no? A diferencia que sea más profundo, tienen que ir a hacerse suturar a veces, te van a venir suturaditas, ahí es más letal, digamos, tiene más letalidad. Ahora vamos a ver el trastorno bipolar. Muchas psicólogas hacen estas terapias en eso, mira, para disminuir el dolor, porque ellas quieren, ¿no? Cambiar como la fuente de su sufrimiento a otro lado. Les hacen tocar hielo para que ahí les duele, ¿no? Y no tengan que cortarse. Son estrategias, varias estrategias que las psicólogas van usando tratando de ayudarles. Ahora vamos a ver 8 minutos el trastorno bipolar. Bueno, el trastorno bipolar se va a caracterizar por tener una fase, para que vayan con ese conocimiento a su casa, maníaca y depresiva sobre todo. Va a haber sus variantes. Si una presenta una fase hipomaníaca, va a ser trastorno bipolar tipo 2. El bipolar tipo 1 va a ser el clásico bipolar, que va a tener una fase maníaca y una fase depresiva. Después también hay variantes del trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, que es el trastorno bipolar con ciclotimia. Y estas tres formas de trastorno bipolar son las que quiero indicarles a ustedes, porque después, como si
el trastorno bipolar tipo 1, 2 y la ciclomanía ya es bastante. Entonces, empezaremos un poco con la historia. ¿Para qué nos sirve la historia? Para que vayan viendo los síntomas, cómo han ido agrupándolos, cómo han ido evolucionando. Ya desde Hipócrates se sabía que había alguna alteración en el cerebro. Y antes ustedes saben que a la depresión le decían melancolía, pero bueno, decían que era una alteración de los humores. Después vamos avanzando. Miren, este Piquet ya describe una manía melancólica. Miren, desde el siglo XV ya había, 18, perdón, ya había esta manía melancólica. ¿Qué quiere decir manía bipolar? No le llamaban bipolar, ¿no? Después, miren, hemos hablado, ¿no?, de la folie à deux, que era el delirio compartido. Ahora aquí ya nos describe el folie circular, describe la sucesión entre manía y melancolía. Miren, ya van viendo que era un círculo. ¿Por qué? Va a tener episodios maníacos, va a tener episodios depresivos, todos continuados, ¿no ven? Vamos a ir viendo sus características. Después ya de la ciclotimia, igual ya nos van a hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 minutos. Ya, ahí la dejamos, ¿ya? Entonces, acuérdense, el trastorno bipolar vamos a tener un episodio maníaco y un depresivo. Y ahora después, el depresivo, todo lo que conocen de depresión. Y el maníaco, ya hemos ido hablando mucho cuando hemos hablado de semiología, taquixiquia, taquilalia, gastos excesivos, ¿qué más? A ver, acuérdense, ¿qué más hemos dicho? Mientras apago vamos a ir repasando, porque estamos atrasados, ¿no? Ayer no hemos pasado. Ya, a ver. Hipersexualidad, gastos excesivos, viajes que normalmente no han planificado. ¿Qué más? Viajan por todo el mundo, gastan su dinero. Ay, dice que sienten un placer. Me ha descrito un paciente que sentía un placer al regalar dinero.